Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas en Cristo, amigos, los que nos ven por la televisión, por YouTube, por Facebook. Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Salmerón y estamos aquí otra vez la tercera semana hablando de este tema que ya he mirado. Hay muchos puntos controversiales, comentarios, pero bueno, seguimos adelante. Y es importante. Yo sé que esto no va a ser de agrado para todos, y podría decir la mayoría, pero necesito y es
está en mi corazón hablar la verdad. Y hoy estaremos hablando del tema de la iglesia o los templos, los edificios, la casa de Dios, lo que mucho hemos hablado o decidido tradicionalmente. Vamos a la iglesia. Entonces, ¿qué es ese término de decir la iglesia? Y lo quiero poner en perspectiva correcta, bíblica. Entonces, lo más importante es saber que, predicamos a Cristo y eso es nuestro fundamento, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y necesitamos someternos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Eso es el fundamento principal, el arrepentimiento, la salvación y la vida eterna. Bueno, pero la palabra o el tema de hoy son los templos. Nuevamente, entremos a lo que es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Bueno, tendríamos que ver muchas perspectivas. Primeramente vamos a entrar con la perspectiva de lo que es el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 al 9, tenemos que entrar con la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le habla al pueblo de Israel diciendo: van a ser una morada para mí en medio de ustedes, y el nombre que menciona aquí de donde habita Dios con el pueblo se llama el tabernáculo. Dentro del tabernáculo está el lugar santísimo donde se sentaba la presencia de Dios para el pueblo. Es importante mirar que usa la palabra santuario y es una morada, entonces es la casa de Dios. Miremos ahora, eso es el Antiguo Testamento. ¿Cuál viene siendo el cambio que hace el Antiguo Testamento del tabernáculo a otra morada, que viene siendo el templo que crea el hijo de David, que viene siendo Salomón, Salomón es ordenado por parte de Dios a crear una casa para Dios. Ya no viene siendo el tabernáculo, ya viene siendo el templo, que es igual la casa de Dios. Ya es un tiempo que pasan de maderas y cartel, algo rural a un templo, una casa establecida, porque el tabernáculo se movía de lugar a lugar. Ya la casa que Salomón construye viene siendo un lugar central, un templo que ya no se mueve, un templo de material pesado, claro, cemento y cuantas cosas. Entonces ese es el cambio en el Antiguo Testamento sobre estos dos lugares que se le llegan a llamar casa de Dios. Bueno, entremos a lo que Jesús hace. Lo más importante sobre todo en la palabra de Dios es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, como lo que Él enseña sobre la casa de Dios. Miramos en la palabra de Dios en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41, donde Jesús se pierde. Es un niño, se queda atrás en el templo, en la casa de Dios, cuando sus padres vinieron al templo a dar su ofrenda de cada año. Entonces Jesús lo que hace es se queda enseñando a los mismos sacerdotes del templo. Sus padres se fueron, lo dejan atrás y lo encuentran al tercer día en la casa de Dios enseñando a los sacerdotes. En Mateo capítulo 4, y quiero entrar aquí, no puedo agarrar todas las escrituras, pero se las quiero dar para que usted lo estudie y mire que no estoy mintiendo en lo que estoy enseñando, pero no puedo agarrar todas las, aquí pasaríamos mucho tiempo y no hay el tiempo. Bueno, capítulo 4 de Mateo, versículo 25 habla esto: y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis,
de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 4:25. Sí, ese es. Miramos a Jesús predicar en la sinagoga. Bueno, tengo que mirar lo que es, bueno, Lucas, vamos a Lucas, capítulo 2, 41 al 52. Miramos aquí, y voy a leerlo rápidamente, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, conforme a la costumbre de la fiesta, y regresaron ellos, acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me estás buscando? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que él les hablaba. Y diciendo con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miramos a Jesús como niño enseñar en la casa de Dios. Amén. Bueno, ¿qué es el templo? El templo es, bueno, lo vuelvo a decir, es donde lo que Salomón construyó, exactamente donde Jesús estaba enseñando. O sea, desde el Antiguo Testamento este templo todavía existía y hasta hoy, aún en este tiempo, existe parte del templo porque ya fue destruido y se quedó en sí lo que se le llama hoy en día el Muro de los Lamentos, que viene siendo parte del templo que Salomón formó o mandó construir en aquel tiempo. Ese es lo que hasta ahorita en este tiempo. Entonces Jesús ahí estaba enseñando. Bueno, ¿qué es la sinagoga? Las sinagogas viene siendo un espacio el cual los creyentes judíos, no gentiles, judíos, asisten para celebrar celebraciones religiosas. También es un lugar centro de oración, también lugar de reunión, dialogar sobre la religión judía y para aprender más. Miramos esto en Lucas 4, versículo 16 al 24. Todos participaban. Lo que quiero decir con esto es, todos dialogaban. La sinagoga no era un lugar donde se juntaba para escuchar a una persona predicar, sino se juntaban todos los hombres judíos y participaban de las escrituras. Miramos a Jesús que se le da el rollo de la palabra de Dios, porque eran rollos, no era un libro como hoy acostumbramos, eso no existía, eran rollos, y llegó el tiempo donde Jesús le dan el rollo a él y le toca enseñar o leer por lo menos una parte de las escrituras. En este concepto miramos que no había un líder, no había un pastor, no había uno que gobernaba el lugar, sino era reunión donde a cada uno por día o por semana le tocaba el tiempo de participar de una porción de las escrituras. Y cuando Jesús dice que Él es el que profetiza Isaías, se maravillaron. Entonces y algunos se enojaron y dicen, ¿quién no es el hijo de José? Y lo intentaron matar. Entonces eso lo miramos en Lucas 4, versículo 16 al 24. ¿Qué quiero decir? Que no había lo que hoy hacemos dentro de la iglesia, que tenemos un pastor, que tenemos los diáconos, que tenemos todo esto, este orden
que lleva las iglesias, lo que se le llaman iglesias, que no son iglesias, pero ahorita llego en ese punto. O sea, ¿qué es lo que quiero enseñar? Que Jesús es judío, tiene el permiso y el privilegio de entrar a las sinagogas, el cual los gentiles no tienen el permiso de entrar. Cuando entra él a las sinagogas, él enseña y sana y libera mucha gente de demonios y hay muchos milagros y el Espíritu Santo se manifiesta por medio de él. Bueno, Jesús miramos que no solamente predicó en las sinagogas o en el templo, en la casa de Dios. Miramos a Jesús predicar en el monte, predicar en las playas, predicar en los campos, en las aldeas. Lo miramos mayormente en hogares. Miramos en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, entrar a la casa de María y de Marta. Miramos a Jesús entrar a la casa de Zaqueo, Lucas 19. Capítulo 19, versículo 2, miramos que le llevaron un inválido a Jesús en un hogar, que destruyen el techo para dejarlo entrar porque había mucha la multitud que se juntaba en la casa, y eso lo miramos en Lucas capítulo 5, versículo 19. Entonces miramos todas estas cosas, que Jesús no es una persona que dice, oh, tienen que venir a la iglesia. Eso no es bíblico, es lo que se nos enseña hoy en día. Y es lo que se nos trata de obligar como creyentes. Tengo que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Si no vas a la iglesia, le estás quitando tiempo a Dios. Esa terminología es equivocada, no es bíblica. Vamos a ver exactamente dónde se usa en la Biblia la palabra iglesia. Vamos más adelante. Miramos una cosa de Jesús, que cuando entra a la casa de Dios, que es el templo de la casa de Dios, entra a la casa, o sea, al templo, y mira mucha gente estar vendiendo comida, alimento, el animal, empiezan a vender el animal para los sacrificios que hace a los sacerdotes como sacrificio de arrepentimiento. Y Jesús entra y mira que están haciendo venta, o sea, dinero. Lo que muchas iglesias hoy en día están haciendo dentro de los que le llamamos iglesia, y sacando dinero de la misma manera. Y miramos a Jesús enojado, tira las mesas, se enoja, dice, esta casa no es casa de negocios, esta casa es una casa de oración. Entonces, ¿para qué se usaba el templo? Igual lo que se usaba igual lo que se usaba la sinagoga, para orar a Dios. No se usaba para nada más el templo. Era un lugar, un centro donde se comunicaba la gente con Dios, aunque Dios ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, Dios ya no habitaba en el templo. Porque desde el libro de Malaquías, que Dios se enoja con el pueblo, con los sacerdotes, se aparta del pueblo, y es donde los sacerdotes, donde hay 400 años de silencio, donde Dios ya no le habla más al pueblo. Entonces, el pueblo o el tabernáculo o la casa de Dios con el rey Salomón, después de Malaquías, Dios ya no está en esa, ya no es la casa de Dios. Es lo que era la casa de Dios. Entonces, Dios ya no se encuentra ahí. Bueno, sigamos. Porque la iglesia primitiva, miremos lo que hacía la iglesia primitiva. Ya hablamos de lo que hizo Jesús, ya miramos los acontecimientos con Jesús, y mucha gente dice, bueno, el enojarse es pecado. Bueno, Jesús se enojó por un caso verdadero, un caso vergonzoso, un caso que tiene sentido enojarse. No se enoja literalmente un coraje expansivo, sino por una forma de vida mala, en el cual Dios trae corrección, Jesucristo trae corrección en ese momento. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 43, podemos ver a Jesús, o podemos ver ya la iglesia primitiva, o sea, los creyentes del Nuevo Testamento, los primeros creyentes, y miremos lo que dice. Es impresionante cómo leemos, o para los que estudian, y no pueden hallar estas palabras en concordancia, o no la pueden llevar a cabo correctamente porque las seguimos usando de una manera equivocada. Y miremos aquí, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ese es otro tema grandísimo que tiene que ver mucho con el liderazgo, pero eso es para la otra semana. Pero sigue el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Eso lo hablamos de la semana pasada sobre los diezmos. Y lo repetían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Quiero enseñar sobre esto. La iglesia primitiva iba al templo y participando el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día la palabra a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay mucho que hablar de esto. Uno, el templo era la casa de Dios, no era lo que hoy conocemos como iglesias, no era eso. Lo vuelvo a repetir. Salomón hace el templo, fue destruido después de tantas guerras, y lo que hoy queda del templo es el muro de los lamentos, que hasta hoy en día todavía existe. Es donde iba la iglesia, los apóstoles iban a orar, y de ahí se iban a las casas, partían pan, que habla de la Santa Cena, que hablé la primera semana, y se ayudaban entre ellos financieramente, que hablé la semana pasada sobre los diezmos o las ofrendas, en el cual ellos mismos se ayudaban en los hogares. Y ahí partían pan, vivían en armonía, convivían. No era un servicio de 2 horas y cada quien para su casa. Convivían, se conocían, oraban unos por otros, y ellos mismos se compartían la palabra de Dios y daban testimonio de la obra de Dios en sus casas. Hasta que llega el tiempo que a Pablo y a todos los que predicaban de Cristo se les prohibió entrar a los templos, al templo y a las sinagogas, porque las sinagogas estaban en diferentes partes, habían diferentes sinagogas en cualquier pueblo. Es como hoy en día lo que podríamos decir, hay muchas iglesias en cada condado, pero esto eran sinagogas, un centro, un cuarto, un edificio pequeño, no muy grande, donde la gente iba a orar, y de ahí se iban. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la mayor parte no se la pasaban dentro de la sinagoga, se la pasaban en sus casas, convivían y se ayudaban unos a otros. Miremos el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aun cuando padecían persecución por el nombre de Jesús, ellos seguían enseñando. El propósito de ir a las sinagogas a enseñar o al templo era porque Pablo, como judío y griego, tenía el permiso de entrar, pero lo que él quería hacer era el propósito de predicarles a Cristo, porque ellos todavía se aferraban a vivir bajo cuando Cristo ya había venido a morir y resucitar para perdón de sus pecados, y que pararan de vivir una vida tradicional que era equivocada, que era falsa, que era hipocresía, porque la gente sacrificaba sus animales y no había un cambio en ellos. Entonces, Pablo era su propósito de ir con su gente y predicarles que abriesen los ojos, que Cristo ya había fallecido y resucitado para perdonar sus pecados, y no tenían que más sacrificar nada, ni aún hacerse sacrificios de lo que era su cuerpo
como los hombres tenían que venir a la circuncisión. Entonces es cuando ahí Pablo le dice, ya no tienen que hacer tantos sacrificios, paren de estar ahí haciendo eso, Jesucristo ya pagó el precio. Y ellos se enojaban porque querían seguir haciendo sus sacrificios o sus tradiciones. Bueno, cuando se le prohíbe a Pablo entrar a las sinagogas, entrar al templo, Pablo lo único que se dedica es atravesar o pasar por todos los lugares, todas las aldeas, todas las ciudades, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de barco en barco, entrada por salida, de playa a mar, a todas partes, a predicar a Cristo. Y las casas era el centro de reunión principal para los creyentes. No había templo, no había iglesia, no había edificio específico, que hoy en día tenemos demasiadas y no hay cambios, pero lo importante era que el centro principal de reunión para los creyentes eran en los hogares. Dentro de los hogares se alcanzaba vecinos, se alcanzaba la aldea, se alcanzaba su ciudad, predicaban de Cristo, había un cambio. Aunque en medio de todo eso habían pecado de todos modos entre los creyentes. Y eso lo miramos en la historia de Pablo hablándole a los corintios, cómo habían pecado en las reuniones, cómo había hombres que se decían hombre de Dios y pecando, el cual aún hoy en día lo miramos. Bueno, capítulo 19 de Hechos, versículo 8, también Pablo enseña en las sinagogas y luego en la escuela de Tirano lo miramos eso. Entonces, ¿qué es iglesia? ¿Qué es la palabra iglesia? Aún la alabanza de esta tarde que salió antes de yo salir, le está hablando a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Es un edificio? La respuesta es no. La iglesia somos nosotros somos el edificio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos donde el Espíritu Santo mora. Dentro de nosotros. Para los que son verdaderamente cristianos, pueden presenciar paz, gozo, alegría. Bueno, a lo mejor también puede desarrollarse un coraje, pero un coraje santo, un coraje digno, un coraje que no es malo ante los ojos de Dios, aunque la gente lo quiera malinterpretar. ¿Por qué? Porque queremos buscar la verdad. Entonces, pero sobre todo hay amor, hay perdón, hay arrepentimiento, hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aunque a veces se destapen los tapones a veces, pero es algo que nosotros estamos peleando día tras día. Un celo verdadero para Dios. Bueno, la palabra iglesia, Dios le habla a la iglesia en Apocalipsis, libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 2, 3, le habla a 7 iglesias. La iglesia automáticamente diríamos, bueno, le está hablando a alguien de un edificio de tal lugar. No, le está hablando a todos los creyentes que están en ciertas ciudades, que están en sus hogares como creyentes, no a un edificio, no a gente que se reúne a un templo. Le está hablando a la gente, a los creyentes de esas ciudades. A Esmirna, una de ellas, a la iglesia de Pérgamo. Entonces no es una iglesia, un edificio que está en Pérgamo. Le está hablando a todos los creyentes de Pérgamo, le está hablando a todos los creyentes de estas 7 iglesias y les habla y les llama la atención. Algunos están en pecado, algunos están adorando dioses, algunos tienen idolatría, algunos no están verdaderamente arrepentidos, algunos son vanagloriosos, orgullosos, no hacen bien, pero había una iglesia que hacía bien las cosas. Pero uno dice, corrígete, no vayas a tropezar. Bueno, entonces mi fundamento o el fundamento de este día es que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y lo miramos hecho en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 4. La iglesia es un grupo de creyentes. Hechos 18, 1 al 11. Miramos que a Pablo lo persiguen, pero él trata de decirle a la ciudad entera que él es judío y que él es griego, que paren de estar perseguido y que él conoce todo de Cristo y que Cristo se le manifestó, y por eso él se atreve a predicarle a todos, a los griegos y a los judíos. Entonces, miremos un versículo o un capítulo o un tema súper
importante en esta tarde, que es el fundamento de este día. Pablo le habla a todos y dice así. Mientras Pablo, vuelvo a decir, Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, fíjese aquí el versículo 24 del capítulo 17 de Hechos, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos por manos humanas. Dios no habita en un edificio que le llamamos iglesia. Dios no habita ahí. Dios no está en una casa en la que le decimos casa de Dios, en un templo. Dios ya no está habitando ahí desde el tiempo de Malaquías. Dios se aparta del templo. Dios habita en nosotros, y quiero que vaya conmigo donde le confirmo que Cristo habita en nosotros y no en un edificio. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Y dice así, ¿no sabéis que sois, o sea, hablando de nosotros, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! Entonces, yo recuerdo que he estado estudiando este material todo este año, y cuando yo iba a estos templos o a la iglesia, tendría que decir, porque a eso se le conoce, que no es la palabra correcta, no sé cómo otra forma decirle, porque es la tradición. Donde supuestamente se alaba a Dios. Tengo que decir, cuando yo me conecté con estas escrituras, cuando entré a ese tal llamado iglesia, digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este edificio donde Dios no habita? Porque hay tanta manipulación de palabras, manipulación de diezmos, de ofrendas, manipulación de la Santa Cena, que no es como lo he mencionado. Entonces venimos a adorar a Dios y venimos a la casa de Dios. No es la casa de Dios, es una terminología equivocada. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo debo de vivir? Y encuentro que entonces, como yo soy el templo del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo mora, yo tengo una responsabilidad que demuestra que Pablo, teniendo el Espíritu Santo, servía a la gente. No venía a ser servido. Servía, ayudaba al huérfano, a la viuda, al desamparado, al enfermo. Y entonces digo, ¿qué hago en un edificio 2, 3, 4, 5 horas o de servicio sin ayudar o sin asistir a un necesitado? ¿Qué hago? O sea, estoy gastando tiempo al estar aquí, cuando debería, si tengo el Espíritu Santo, preocuparme de las cosas que el Espíritu Santo se preocupa, que es al necesitado, a la desamparada, al necesitado, una palabra de aliento. Y tantos años dentro de las iglesias y no hay cambios,
y el mismo tipo de mal liderazgo y que vamos a ser discípulos pero no hacer nada y vamos a formar y a discipular para enviar, pero no hay ninguna discipulación correcta. Miramos que hay líderes corruptos dentro. Miramos que la gente se deja guiar por malos líderes. Miramos el mala actitud de pastores, de discípulos o de liderazgos corruptos. ¿Y en dónde está el cambio? Y decimos que es la casa de Dios. Y yo digo, bueno, la casa de Dios no es esa, sino nosotros. El que necesita ayuda no es un edificio. Lo que necesitamos ayuda somos nosotros. Nosotros necesitamos coordinar nuestra mente conforme a las Escrituras, desear cambiar desde nuestro corazón. No es una ideología solamente, sino es un cambio de corazón para poder ir y a llevar el evangelio al necesitado, llevar la palabra de salvación al que no la tiene. Y estamos gastando tanto tiempo y haciendo eventos, conciertos, y que los músicos y que el evangelista, dentro todo de un edificio, en vez de hacerlo por fuera o salir de las cuatro paredes. Y todo esto es por causa de Constantino. Cuando Constantino para la persecución de los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, del libro de los Hechos, 300 años después de Cristo, Constantino dice, no más persecución a los cristianos, a los creyentes, a los del camino, a los apartados, y hay que meterlos a los edificios, y hay que creer liderazgo errado o falso, o un liderazgo que manipule y que mantenga las masas dentro de los edificios para que paren de distribuir el evangelio fuera de las cuatro paredes. Y hasta ahorita en este tiempo es exactamente lo que pasa. Hay evangelistas yendo de iglesia en iglesia, tienen 5, 10 predicaciones en lista, en memoria, y dice, esta iglesia ya le llevé este mensaje, a lo mejor para el otro mes puedo regresar y darle este otro. Y están sacando dinero solamente. Le están ayudando a un evangelista cuando le deberían estar ayudando a un necesitado. Este evangelista o este predicador o lo que sea, debería estar trabajando para poder sustentar sus propios gastos de su propia familia. Son muchos temas que están fuera de orden, nadie los habla, todos se quedan callados porque no les conviene. Pero no vengo aquí a dar favor a nadie, vengo a hablar palabra de Dios. Los apóstoles trabajaban arduamente, mucho tiempo, largas horas. Miramos a Pablo predicar mucho o trabajar muchas horas, agarrar los recursos y dárselo a los necesitados. ¿Dónde está el trabajo de hoy en día de los pastores y de los evangelistas sacando las finanzas para ayudar a alguien? Solamente lo que tienen en mente es, vamos a formar otra iglesia. ¿Para qué? Para manipular más gente. ¿Dónde está la obra verdadera que nos enseña la palabra de Dios? Verdaderamente no la he encontrado en ningún lugar. Que hagan 2, 3, 4 cositas buenas no quiere decir que están haciendo todo bueno. Y eso es desafortunado. Miramos mucha gente usar el evangelio por sus propios beneficios. Mucha gente lo ha hecho. Aún miramos una historia, un testimonio que está en YouTube del Nelson Net, donde él como músico se convierte al cristianismo, empieza a hacer conciertos al aire libre en Brasil, empieza a predicar a Cristo, empieza a cantarle a Cristo, y él en el alcohol, y con muchas mujeres que se decían cristianas en su recámara. Testimonio de él, hasta que él dice, ¿sabes? Todo lo que estoy haciendo está mal. Estoy predicando a Cristo, pero vivo en pecado. Entonces, él se arrepiente verdaderamente, cambia de vivir una vida egocentrista como cantante o famoso o reconocido entre tanta multitud. Y antes de él morir, testifica todo lo malo que él hacía usando el nombre de Dios en vano. Después, en el poco tiempo, él muere, fallece. Pero verdaderamente ya miramos un cambio verdadero en el cual yo creo fue vergonzoso tener que traerlo, sacarlo a la luz. Pero él dice, hay tanta gente dentro del evangelio usando el nombre de Dios y mucha gente se la cree. Miramos también al pastor, y lo puedo decir porque estos testimonios están en YouTube. No es algo que está cubierto. Pastor Chuy Olivares, que está en Los Ángeles, testifica que cómo la música o las alabanzas se fueron distorsionando por estar cobrando a los músicos, estar cobrando de servicio por sacar dinero,
incluyendo el tema que es lo mismo que empezó a hacer Marcos Witt. Y él distorsionó lo que es la alabanza, lo que es la adoración a Dios, en cambio por dinero. Y hasta ahorita todos los músicos nomás están buscando fama, dinero, y sentirse buenos y sentirse famosos. Y los pastores, bien, gracias, apoyando estos tipos de caracteres, este tipo de gente, que lo único que están trayendo con estos músicos es solamente traer más gente, para que conozcan sus iglesias, para que se vengan a unir al mismo ministerio, para que se unan a la visión. Pero el fundamento detrás de todo esto es manipular a la gente por los recursos financieros. Hay iglesias que cobran cada entrada de 50 a 100 dólares en Estados Unidos en el lugar de Texas. Para poder entrar solamente tienes que pagar tu ticket para entrar a la iglesia, para poder escuchar al pastor predicar. Y aparte tienes que pagar tus cuotas, tienes que pagar tus diezmos. Y la gente, bien, gracias, es todo lo que sabe hacer. Pero vivir de una forma verdadera, no entienden. Porque no estudian, porque no escudriñan. Se dejan guiar por hombres vestidos de ovejas que son lobos rapaces. Y es triste, iglesia, despierte. Su trabajo, nuestro trabajo es predicar el evangelio a toda nación. Empiece con su casa y siga con su vecino. No tiene que ir tan lejos, que no le laven el cerebro. Empiece en su hogar. Determínelo en su corazón. Que nadie la trate o lo trate de manipular. Wow. Conclusión. El fundamento bíblico de un religioso, de un creyente, de un hombre que busca de Dios, conforme las escrituras nos lo enseñan, es vivir una vida espiritual conectada con Dios, empezando de mi hogar hacia afuera. Si no podemos estar así, pues busque la forma. Porque el juicio de Dios viene. Y viene por una iglesia, un remanente, puro, santo, sin mancha, sin arruga. No viene por un edificio. Estoy hablando al creyente, individualmente, como iglesia. Usted es la iglesia, usted es el templo del Espíritu Santo. Que viva una vida verdadera, que se canse de estar viviendo una vida falsa, tradicional, que no edifica a Dios, que no alegra a Dios. Porque hay mucha gente que nomás va a la iglesia, cree que cantar es alabar a Dios y no es verdad. Para alabar a Dios es vivir una vida correcta conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera alabanza. El término de la alabanza no es un grupo de música que canta cantos a Dios. No es esa la terminología. El grupo de alabanza no existe en la Biblia. Miramos que la iglesia o los creyentes en los hogares cantaban juntos. No tenían un grupo especial. No tenían un pastor en especial. Tenían líderes que se podían ver el reflejo de vivir para Cristo. Es lo que se enseña. El fundamento es vivir en los hogares, traer a la comunidad, ayudar a la comunidad, a los necesitados, especialmente a los creyentes, por ser creyentes, y expandir el evangelio por toda su comunidad. Hacer un cambio, un servicio a la comunidad. Levantar basura, no sé, pintar las paredes, no sé, algo que pueda ayudar a su comunidad. Tras sacar al pordiosero o al enfermo de donde esté y traerlo en su hogar, lavarlo, prepararlo y darle una esperanza de vida, para darle palabra de Dios y que cambie su forma de pensar. Es lo que deberíamos estar haciendo todos en nuestra comunidad. No necesita nadie más. Solamente lo que necesitamos es llenarnos del poder del Espíritu Santo. Que lo más importante es que ir a una iglesia y no tener al Espíritu Santo. Esa es la verdad. Una cosa que miramos de hacer a Jesús es en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. algo completamente interesante. Cuando lo leí dije, este es el fundamento. Miramos a Jesús tocar la puerta de una casa, no de un templo que le llamamos iglesia,
no de un lugar en específico donde nos reunimos. La puerta de un hogar y dice, abre la puerta, si abre la puerta, sin embargo, déjame leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! Aquí incluye lo de la primera semana, la Santa Cena. Aquí incluye lo de los diezmos, o sea, las finanzas en el hogar. Y aquí incluye lo que son los templos. Es todo este tema que he estado predicando estas 3 semanas. Jesús entra a la casa, a la puerta, o se presenta a la puerta de una casa, toca la puerta y dice, el que abre la puerta y me deja entrar, yo cenaré con él. Ahí está la Santa Cena. Y él cenará conmigo. Usted sabe que cuando ya llega el tiempo de estar en la presencia de Dios, después del arrebatamiento, estaremos cenando con él en el cielo. Entonces, Dios no va en un edificio, no a una iglesia, no va con los liderazgos. Entra a tu casa. Cristo quiere entrar en tu casa. Cristo quiere entrar en tu hogar. Quiere entrar en tu corazón. Quiere cenar contigo. Tú abres la puerta de tu casa, Él cena contigo y tú llegarás un tiempo tarde que temprano a cenar con Él. Pero cuando Cristo entra a tu casa, Él ordena tu casa, Él ordena tu comunidad, Él se mueve en ti y tú trabajarás para Él, o sea, te someterás a la voluntad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios trabajará en tu vida y tú harás muchas cosas en el nombre de Jesús, no porque tú seas alguien en especial o tú tienes poderes, sino porque Dios te da el poder, Dios te da el favor, Dios te abre las puertas y Él es el que se mueve en ti y en ti hará grandes cosas si tú le abres la casa de tu puerta, dejas a Jesús entrar para que tú puedas tarde que temprano morar con Él. Es fenomenal. Yo quiero hacer un llamado. Todos los pastores, evangelistas, líderes que quieran más de este material, me pueden encontrar en YouTube, Miguel Salmerón, pueden encontrar el libro, pueden encontrar los 7 videos que tengo sobre el material, pueden encontrar este mismo video y los otros 2 pasados en mi misma página de YouTube, que está sintonizado con Sintonía Sin Fronteras. Todo este material está ahí. Aparte, quieren más información, quieren en verdad salir de lo tradicional, quieren que me presente voluntariamente, gratuitamente a su comunidad, a su hogar. Aquí estamos para servirle. Yo estoy dispuesto a traer este material más a profundo, con más tiempo, traer estas enseñanzas y hacer un plan de trabajo para poder alcanzar a nuestras comunidades. Que haya un cambio verdadero, sin miedo, sin temor, sin duda, bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quiero hacer un llamado especial a Héctor Delgado, pastor que está en Puerto Rico. Héctor Delgado. Es una inspiración cómo Dios ha transformado su vida, pero quiero hacer un llamado a Héctor Delgado. Quiero compartir esta visión, compartir este material, llevarlo más allá, fuera de lo que es Tijuana, más allá de Estados Unidos, hasta todas las fronteras, a poder llegar a todos los rincones. Es tiempo de despertar. Es tiempo de alinearnos con Dios. Es tiempo de vivir para Dios y que en verdad hagamos un cambio para poder parar o por lo menos expandir el tiempo de esperanza para aquellos que no conocen de Cristo. Dios me les bendiga. Les amo en el amor de Dios. Todos los que estén enojados con este material, abran su corazón, estudien para que miren que no les estoy mintiendo. Y no se enojen conmigo, porque si se enojan conmigo, pues yo no me enojo con ustedes. Técnicamente dice, no te preocupes, me dice el Señor, por aquellos que no te acepten, porque me están negando a mí, están negando a Dios. Entonces yo les hago un llamado especial a que se metan con Dios, a que se pongan a orar
y se pongan a escudriñar los versículos y el tema que le he estado enseñando y podamos llevar el Evangelio más allá. Dios me les bendiga. Bendiciones.